Bueno, pues regresamos a este segmento de ABC Noticias, la entrevista y tal y como lo hemos anunciado, se encuentra ya en el estudio del canal 28 de ABC Noticias el señor gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, a quien le agradecemos que nos acompañe pues, para informarnos y decirnos qué está sucediendo con el gobierno y con Chihuahua. Bienvenido, gobernador. Muchas gracias, Sergio. Un saludo a todo el público televidente de Canal 28. Hay temas que son muy sensibles para la población. Hay unos que impactan desde el punto de vista abstracto, pero hay unos que les llegan a su persona, a sus bolsillos, a sus hogares, a sus espacios, a su tranquilidad personal. Y este es el tema de la seguridad. Gobernador, yo quisiera preguntarle, ¿qué pasa con la seguridad en Chihuahua? ¿Cuál es la perspectiva real desde el punto de vista de gobierno, que es quien tiene los datos, la información y la perspectiva general? ¿Qué con la violencia en Chihuahua? Pues que estamos enfrentando un problema que tiene un acumulado de muchos años en términos de una connivencia no solamente política, sino también en parte de carácter social. Es un acumulado en el que se han dejado de hacer muchas cosas durante muchos años y sobre todo en el que en los últimos años de la anterior administración se fueron deteriorando mucho los espacios de la Fiscalía General del Estado, se desmantelaron muchas de las áreas que son importantes para un combate efectivo de la delincuencia y se fueron ocultando y se fueron tratando de simular la realidad y lo que estaba pasando en el Estado. Hay que recordar un dato que era frecuente escuchar cuando se hablaba de algún hecho en la Sierra de Chihuahua y se decía que eran eventualidades en materia de la violencia. No eran eventualidades, era la zona donde estaba también un problema muy severo, pero una gran complicidad y ocultos el trabajo o la labor de los principales bandas delincuenciales. Entonces nosotros llegamos y hemos enfrentado esa realidad. En primer lugar, no hemos maquillado cifras, nunca hemos tratado de distorsionar los números. Tenemos un problema de incidencia delictiva en el Estado, sí, no como también se quiere decir o se pretende hacer ver, como un problema que está igual que en los años del 2010 o 2011, 2009, cuando Chihuahua tenía 4,000 a 5,000 homicidios dolosos al año. Hoy ciertamente seguimos por arriba del promedio nacional, pero nunca como en aquellos años. Pero entonces, ¿cómo interpretar estos hechos de alto impacto que los vemos y escandalizan y atemorizan a la población cuando son múltiples ejecuciones, enfrentamientos que se dan en algunos lugares de la Sierra Tarahumara? ¿Cómo interpretar y decir, hay que tener calma? Bueno, en realidad lo estamos enfrentando. Ciertamente hay una mayor dispersión de las bandas delincuenciales porque ya hay muchas disputas internas entre las bandas delincuenciales, entre las organizaciones criminales, pues porque les hemos ido pegando también. Y son reacciones que toman los grupos entre sí cuando pues es descabezado uno de sus principales líderes. Nosotros tenemos detenidos a más de 20 jefes de estas bandas de relevancia en el estado de Chihuahua. Y eso también provoca estos ajusticiamientos, estos enfrentamientos entre ellos, porque están en una disputa por las plazas, por el control de los mercados locales, no solamente de las rutas del trasiego, sino también del control de las plazas para la venta. Y entonces estamos encontrándonos con que hay una batalla. Bueno, y en este punto, el gobernador de Chihuahua no ha sido
muy complaciente, porque usted nos está informando en este momento de la situación del narcotráfico, pero quien debería estar dando la cara es el gobierno federal. Bueno, efectivamente, nosotros, por ejemplo, en delitos de alto impacto, ¿Por qué no reclamarle al gobierno federal, al presidente de la República, que es quien primero debería estar en este tema? sí, reconociendo que son delitos que pertenecen más al fuero federal, porque están vinculados a delincuencia organizada, a posesión de armas, a tráfico de drogas. Nosotros no nos hemos, como se dice, no nos hemos rajado, no nos hemos echado para atrás en términos de la colaboración. Sí hemos pedido una mayor participación del gobierno federal, hemos exigido al gobierno federal una mayor presencia militar y policíaca en términos de colaboración. Ya hemos concretado un apoyo finalmente de una mayor presencia de la Policía Federal en el estado de Chihuahua con una reciente reunión que yo acabo de tener con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 250 elementos más que vamos a poder coordinar en una estrategia nuestra de presencia en aquella zona. Ahora, para la gente es muy difícil distinguir cuál es el ámbito federal del local y, sin embargo, en realidad, este delito le compete esencialmente a la federación. Somos nosotros los que estamos colaborando con la federación, no es al revés, no están colaborando ellos con nosotros. Exacto. Porque en materia del fuero común, nosotros tenemos cada vez más abatidos los delitos que pertenecen estrictamente al fuero local. Incluso en los delitos de alto impacto, en la mayoría de esos delitos estamos por debajo de la media nacional, en secuestro, en robo de vehículos con violencia, extorsiones, donde se dispara es en homicidios dolosos. Pero insisto, nunca como en los años en los que Chihuahua tuvo una violencia muy fuerte y que ha querido ser interpretado así, que o estamos ahí o vamos hacia allá. Y tampoco eso es cierto, porque nosotros hemos tenido picos en algunas épocas del año. Sin embargo, logramos las detenciones. O sea, tenemos porcentajes mucho más altos, primero de ejecución de órdenes de aprehensión que la administración anterior, pero por mucho. Y tenemos un alto porcentaje de vinculaciones a proceso. O sea, que llevamos a los delincuentes a proceso por la calidad de las pruebas de la investigación. De tal forma que esta labor a nosotros nos ha significado ser reconocidos por la organización Impunidad Cero como la Fiscalía General del Estado que se colocó en el primer lugar nacional en combate a la impunidad. Y ahí se analizan una serie de factores como este, por ejemplo. Hemos hecho 19,000 detenciones de personas, consignaciones, por faltas al fuero federal, al fuero común y también de carácter administrativo. Y en este sentido, allí están más de los 20 jefes o líderes, hemos hecho detenciones muy relevantes. Entonces, la Fiscalía ha estado haciendo su labor, la vamos a seguir haciendo, estamos todavía en una etapa de contención. Hemos tenido incluso que intervenir en la Sierra de Chihuahua para depurar corporaciones policíacas. Hemos cambiado completamente a 6 corporaciones policíacas en 6 municipios de Chihuahua. Llegamos nosotros con nuestra policía, sustituimos a todo el cuerpo, los sacamos a todos los policías municipales, los venimos a traer al control de confianza y a la certificación, y pues la verdad es que pues regresaron muy poquitos. Claro. Retiramos de la operación, ya bajo un mecanismo de mayor control, a más de 250 elementos de policías municipales. Ese programa lo vamos a continuar, porque parte del combate muy importante de la delincuencia es la propia depuración de las corporaciones policíacas. Estaban muy contaminadas, muy infiltradas, muy comprometidas, y luego pues había que generar un saneamiento. Hemos hecho muchísimas cosas, por supuesto, mucho más incluso que la anterior administración. Hemos tenido que restablecer procedimientos, procesos. Estamos en un programa muy importante de fortalecimiento policial.
¿no?, de dignificación policial. Yo aumenté el salario base y parte de la compensación a todo el personal sustantivo de la Fiscalía General del Estado. Policías, ministerios públicos, analistas, peritos, personal administrativo, porque me parece que es parte de la labor que se tiene que hacer una revaloración salarial, generar estímulos, reinstalar la carrera policíaca, el mérito para el ascenso, aumentar seguros de vida, seguros médicos, capacitación, formación permanente, porque tenemos que actuar en muchos frentes para ir cerrándole el paso a la delincuencia organizada. Gobernador, vuelvo al tema. El de la seguridad no es una misión que solamente debiera de tener el gobierno estatal, sino también toda la sociedad. Y vuelvo, ¿qué debemos de hacer los chihuahuenses para decir al gobierno federal, oye, debes estar en Chihuahua, no debes estar ausente o poca presencia, porque los afectados somos nosotros? ¿De qué manera el sector empresarial, la sociedad civil, sí, etcétera, podemos exigirle al gobierno federal su presencia en Chihuahua? Pues sí, es muy importante que distintos sectores se hicieran presentes con el gobierno de la República, porque esencialmente estamos combatiendo delitos del fuero federal. En eso estamos concentrados. Y además forma parte de la evaluación de decir, el gobierno está bien o está mal en función de esos delitos que no le corresponden. Y es que además hay una estrategia que es verdaderamente muy perversa y que se ha manejado con enfoques muy políticos que yo he reclamado también a la Federación de la conducta de varios actores políticos en nuestro estado. Cuando el gobierno de la República estaba en manos del PAN, cuando gobernaba Calderón, la guerra contra el narcotráfico, y pues era una responsabilidad del presidente de la República. Claro. Y entonces se le echaba la culpa a la Federación y se hablaba de la guerra de Calderón. Ahora que el gobierno federal está en manos del PRI y del presidente Peña Nieto, se dice que es culpa de los gobernadores. Así es. Pues es un juego muy perverso. La seguridad pública está en manos de todos, es responsabilidad de todos. Y los tres niveles de gobierno tenemos que colaborar y cooperar. Pero la Federación tiene que reconocer exactamente cuál es su ámbito de responsabilidad. Y realmente a nosotros, sí, al principio se nos negaron muchos apoyos. A ver, nosotros llegamos y nos desarmaron. Unas 2 semanas antes se devolvieron cientos de armas, miles de armas de grueso calibre a la Secretaría de Defensa Nacional. Pues ahí andamos nosotros con un armamento que no compite con el que usan las mafias delincuenciales, ¿no? Calibre 50, ¿no? Entonces, Barretts usan para todos sus operativos, sus enfrentamientos. Y luego salió toda la policía militar de la Sierra de Chihuahua, molestos porque pues les construyeron allá unos galerones en lugar de un cuartel que ellos querían. Sí, que lo denunciamos aquí en el Canal 28 hace como 2 años y medio. Y muy molestos se fueron y también se retiró la Policía Federal, muchos elementos. Ahora ya nos van a empezar a regresar parte de eso que se nos fue. Sí, yo he exigido y he señalado que Chihuahua requiere de mucha más presencia federal. Nosotros no tenemos esa capacidad. ¿La vamos a aumentar? Sí, la vamos a aumentar. En el presupuesto que estoy presentando al Congreso en el 2018, el área que más crece en términos de un monto es la Fiscalía General del Estado. Estamos aumentando casi 750 millones de pesos, pues porque ahí traemos ya 250 nuevos policías, analistas, agentes del Ministerio Público A y B, peritos, traemos también personal para telecomunicaciones, para inteligencia policiaca, 2 nuevas fiscalías para el Estado, la de investigación de violaciones graves a los derechos humanos, la Fiscalía Estatal Anticorrupción. Traemos un incremento muy importante, de hecho hasta hemos creado el Fondo de Atención y Protección a las Víctimas. Todos estos presupuestos que se están invirtiendo se van a invertir
en la Fiscalía, los incentivos laborales, ¿se verán finalmente reflejados en el combate a la delincuencia? Se van a ver, porque estamos fortaleciendo las capacidades. A ver, el programa de dignificación policial, de revaloración de la tarea policial, el año que entra nos cuesta 200 millones de pesos el aumento. Este año nos costó cerca de 100, porque pues abarcamos medio año. El próximo va a ser de 200 millones de pesos. Queremos comprometer a la corporación con el servicio a la comunidad, también demostrándoles con mejores prestaciones que valoramos la tarea que realizan. Hemos acuñado la frase de hay que cuidar a los que nos cuidan, claro, y hay que apoyar a los que nos protegen, porque ciertamente, no solamente en la diferenciación de salarios, sino en los bajos salarios de policías y ministeriales, es donde también está el caldo de cultivo o la oportunidad para caer en componendas con las bandas delincuenciales. Entonces, ¿se va a ver reflejado? Pues sí, pues va a haber mayor equipamiento, va a haber más armamento, va a haber mayor capacitación, nuevas contrataciones, vamos a mejorar procesos, instalaciones, incluso vamos a iniciar la construcción de cuarteles en el estado de Chihuahua para ubicarlos en zonas estratégicas donde la policía esté más al inmediato. Todo ello tiene que ver con la política de contención, pero esa no puede ser la estrategia ni permanente ni definitiva, porque eso es para enfrentar el problema. Donde más tenemos que hacer, y ahí es donde yo estoy mucho más entusiasta y entusiasmado ahora, porque vamos a tener más posibilidades de hacerlo, es invertir en lo social. Nosotros tenemos que ir cambiando las condiciones de desigualdad y de abandono, de exclusión que existe en muchas comunidades del Estado y que es también lo que llamo el caldo de cultivo para que la delincuencia organizada se aproveche de nuestros jóvenes o de las personas que no tienen un empleo, no tienen ni estudio ni trabajo, y entonces los toman como carne de cañón, claro, para sus actividades. Necesitamos mejorar la infraestructura en la sierra, necesitamos generar oportunidades de educación, de trabajo, hay que generar financiamiento para pequeñas y medianas empresas, apoyar los que quieren crecer, y para eso ya hemos dispuesto también de recursos. ¿Nos alcanza el presupuesto para todo eso? Bueno, pues fíjate que hemos hecho un gran trabajo este primer año en el saneamiento de las finanzas estatales. Yo creo que uno de nuestros principales logros es haber mejorado las condiciones financieras del gobierno de Chihuahua, no obstante que recibimos el Estado en bancarrota y en latrocinio, y con el endeudamiento y el déficit presupuestal más altos en la historia de este Estado. Yo pienso que en los últimos 50 años no había habido un gobierno estatal que enfrentara la situación económica, administrativa y financiera como la que enfrentamos nosotros. Es todo un reto. A ver, yo he platicado con muchos exgobernadores, de los vivos, ¿no? Por supuesto con Pancho Barrio. O sea, no hay comparación. Nos tocaron la situación económica más difícil y complicada de las últimas 5 décadas en Chihuahua. Y sin embargo, a pesar de eso, hemos podido hacer muchas cosas y en muchos rubros, muchas más y mucho más que la administración anterior. Porque cuando uno maneja los recursos con honestidad y los orienta realmente a lo que se necesita, el dinero rinde más y podemos abarcar más población. Y lo hemos podido hacer en programas de desarrollo social, en programas de vivienda, lo hemos podido hacer en programas de desarrollo rural. A ver, yo recibí la mitad de fondos para el programa de concurrencia
Federación Estados, pero pudimos duplicar el número de beneficiarios. Pasamos a casi 4,000 pequeños y medianos productores, pues porque fuimos a eso, a buscar todos los proyectos, y las primeras solicitudes que atendimos fue de productores indígenas. Todas las solicitudes de la Sierra de Chihuahua las hemos atendido todas para apoyar pequeños proyectos que refuercen la productividad en el campo. Entonces, ¿viene mejores circunstancias económicas para Chihuahua? Sí, porque hemos hecho una labor de saneamiento muy importante, programas de austeridad, lo que nos ha dado un ahorro muy importante, el tema de una mejor recaudación. Chihuahua pasó este año al tercer lugar nacional en el tema de entidades que más aumentó sus ingresos propios. Esa ha sido la fórmula para combatir, porque estamos en un ambiente de una deuda pública extrema y aparte un déficit anual. Sí. Entonces, ante estos dos temas, ¿cómo hablar de que nos va bien en las finanzas? Porque primero porque hicimos un ahorro considerable de casi 1,600 millones de pesos en rubros considerables comparados con el año último de la administración anterior. Asesorías, obviamente gasto de comunicación social, que tuvo una reducción pues muy importante de casi el 80%. Quitamos muchos gastos que son inútiles, que son superfluos. Todas las dependencias de la administración central tuvieron ahorros muy importantes en compras. Ese tema es bien importante. Pensiones, que tiene un déficit muy amplio, una situación económica muy complicada, muy difícil, hizo esfuerzos de ahorro y de austeridad muy importantes y generó licitaciones con ahorros considerables. Es de los organismos descentralizados que más hizo su chamba en el tema de austeridad. Tenemos un pendiente todavía en muchos otros organismos descentralizados, ese es el siguiente objetivo de este segundo año, ir ahí a mejorar mucho la administración, pero entonces conseguimos muchos ahorros. Ya ningún funcionario público del gobierno de Chihuahua tiene celular con cargo al gobierno del estado, con excepción del personal de Fiscalía, de Protección Civil y del peaje en las casetas. Todos los demás funcionarios, incluido el gobernador, pagamos nuestro celular. Se acabaron los viajes en primera, el que viaja en primera, cuando yo viajo en primera, y lo aclaro para que no vaya a pensar la gente que compro Premier, pues lo hago porque con mis propios puntos puedo ascender, ¿no? Ahora sí que viajo por puntos. Y hemos quitado muchas cosas que nos han permitido tener ahorros. Estos ahorros, lamentablemente, se nos fueron en tapar hoyos, ¿verdad? En tapar hoyos negros de la administración pasada, pagar proveedores, deudores diversos, paripasos. A ver, pagué 1,000 millones de pesos de proveedores de la administración anterior, 1,000 millones. Y ya considerando que obtuvimos descuentos, rebajas hasta del 50%, en algunos casos hasta del 60%. Y luego incrementamos la recaudación, tanto porque en materia de participaciones y de aportaciones ya tenemos un aumento, precisamente porque aumentamos ingresos propios. Aumentamos más de 1,000 millones de pesos ingresos propios. Y esto también es un elemento, claro, es un factor para el tema de distribución de participaciones y aportaciones federales. Está en la fórmula. Además de la propia aumento que hubo en participaciones por el tema del IEPS, sobre todo el gasolinas. Pero muy importante decir que el mayor incremento se debe a que nosotros incrementamos nuestra recaudación. Gobernador, yo quisiera pasar a otro tema,
que también es muy sensible para la ciudadanía, para las personas, para el individual, quienes usan el transporte público. Sí. Parece que este es un tema pendiente. Le preocupa a la gente lo que está sucediendo con el transporte público. Yo le quisiera invitar para que nos acompañe y veamos qué opina la gente en un segmentito de video que grabamos el día de hoy de forma continua y respetando la esencia de quien está o no de acuerdo, y aquí está plasmado, para que en esta entrevista también participe la ciudadanía con sus expresiones y sus puntos de vista. Esto es lo que opinaron del servicio público de transporte aquí en Chihuahua. No sé, que los pongan mejor. Hay unos que ni siquiera traen, o sea, que el asiento está flojo, no sé. Ajá, o que no suena el timbre. Que los pusiera mejor, ¿no? Como el Vivebus. Lo que siempre se ha estado comentando, pues no nos ha funcionado para nada. Realmente se está batallando mucho con el transporte y lo único que batalla es el pueblo. O realmente en todos, tanto en los urbanos como en lo que es antes era el Vivebus. No nos funcionó para nada y ahorita pues sí es recomendable que modificaran o le dieran mantenimiento a los camiones, porque ahorita para lo que es en este clima, andar sin vidrios o sin asientos sí es muy problemático. Que hay muchas cosas que cambiar, y más ahora que viene el frío, y pues que también pues cuidar mucho las rutas alimentadoras porque pues no están en buen estado. Ay, pues que se suba un día para que vea cómo se batalla en la hora y ahora el clima, y pues a veces sí son muy groseros, sí. Y pues sí hay algunos que ya están mejorando su transporte, pero sí está todavía les falta, la verdad. Digo que subirse para que vean lo que sí se necesita en verdad. Porque solamente viendo las cosas vamos a saber si es verdad lo que está pasando o no. Nada más, sí, que lo pruebe una semana, a ver si es cierto. Pues que se batalla mucho y pues serían más transportes, porque sí, pues es que en veces se batallan, tardan en pasar y pues uno para que se espere ahí, pues en veces se le hace tarde en la escuela y así. Pues sí hemos visto que la gente que no tiene vehículo propio pues anda batallando bastante. Sobre todo, pues sí se requiere mucha atención en ese aspecto. Pues que fuera un poquito más mejor y que bajara la tarifa y que los choferes pues nada más tuvieran más cuidado y no manejaran tan recio. Y sobre todo pues más calidad y todo. Que ya no lo cambie a gas, que ya lo deje como está, que invierte ese dinero en otra cosa mejor. Eso es lo que yo opino. No hay en toda la Pascual Orozco un camión que pase. Y hay mucha gente mayor y enferma y que van al seguro y todo, y no hay un camión que pase por la Pascual Orozco. Bien malo, puros, no hombre, nos llevan a gorro ahí en los asientos hechos garras y todo. Muy malo, que atiendan el transporte y que sepan que la gente mayor necesitamos que pase un camión por nuestra colonia. Y en toda la Pascual Orozco no hay. Pues lo que opina, gobernador, la gente de un pequeño sondeo del transporte público, que es un servicio pues, cercano, cotidiano para la gente. Bueno, hay que revisar que hace más de un año la queja única o más importante en la ciudad de Chihuahua era precisamente el transporte colectivo. Incluso la queja sobre la operación de la troncal y por supuesto de las alimentadoras. ¿Cómo recibimos el transporte y en dónde estamos? ¿Y qué estamos haciendo? Porque eso es importante valorarlo, si no va a ser difícil que comprendamos la magnitud de la tarea. El gobierno de Chihuahua subsidiaba la operación de la troncal, incluso de las alimentadoras. Disponía de una enorme cantidad de recursos para subsidiar y financiar el servicio. Y la verdad es que pues dinero ya no había. ¿Y qué sucedió? Pues que nos dejaron una troncal con 18 unidades. La gente lo sabe,
se esperaba hasta 8 o 10 minutos o más en las paradas de los camiones. Prácticamente todos los paraderos estaban descuidados, no servía nada y incluso un mal servicio de los choferes en lo que es la troncal. ¿Qué tenemos hoy en la troncal? Hoy tenemos 70 unidades funcionando con tiempos en términos de la frecuencia de 2 minutos y medio. Hemos hecho un acuerdo con los choferes, hemos generado una nueva dinámica de servicio de atención al público y hemos rehabilitado los paraderos y hemos generado un mantenimiento de las unidades. Ya no nos cuesta la troncal, quizá 200,000 pesos al mes nos está faltando, pero ya no tenemos que pagar todo eso porque estamos mejorando el sistema de pago en el servicio. Encontramos 88 unidades en las rutas alimentadoras. ¿Será esa la asignatura pendiente, gobernador, las rutas alimentadoras? Sí, ese es en lo que estamos también trabajando. A ver, estamos con un compromiso de renovación de todas las unidades en las rutas alimentadoras. Y ya se han adquirido las primeras 77 nuevas unidades para las rutas alimentadoras y estamos generando el acuerdo de la renovación de 350 unidades. ¿Por qué no ha sido posible que en 1 año y meses se haya solucionado de tajo ya la problemática de la renovación de las rutas alimentadoras con todo lo que implica el mal servicio para los ciudadanos? Porque la inversión que tienen que hacer los concesionarios es una inversión importante y aparte traían una serie de adeudos y de compromisos fruto de todo el colapso del sistema de transporte colectivo de la ciudad de Chihuahua. O sea que por decreto no se iba a solucionar. A ver, yo no podría, tampoco podría el Estado invertir 800 millones de pesos para renovarle a los concesionarios cuando ya se les había dado un enorme subsidio. Bueno, se les pagaba hasta a los choferes. Fue un colapso total y fue un choque en donde también los propios concesionarios apostaron a la ineficacia del sistema colectivo de transporte, de los sistemas electrónicos de recaudo. Todo se desmanteló. Vamos a volver a los sistemas electrónicos de recaudo, vamos a generar certidumbre en los ingresos y estamos ordenando en las rutas alimentadoras y obligándolas a una renovación con los equipos que son necesarios para la dignidad. Pues no queremos una sustitución de unidades viejas por unidades más o menos nuevas. Queremos una renovación de unidades nuevas para mejorar este servicio del que se queja la gente en términos de asientos. Ya tenemos a la vista las nuevas unidades, varias de las nuevas unidades, ya están circulando varias de las nuevas unidades de rutas alimentadoras, incluso algunas de ellas tendrán internet, tendrán video, y entonces el compromiso es que terminemos en este segundo año con la renovación de todo el parque de camiones del transporte público. ¿Usted está pendiente de este tema? ¿Es prioritario para usted esto del servicio público? Este es el siguiente, este es el tema en el que no hemos dejado de trabajar y es el tema que vamos a consolidar precisamente en el 2018. Incluso vamos a consolidarlo porque vamos a iniciar la segunda etapa del BRT para la ciudad de Chihuahua. Y ahí es muy importante que no avancemos o que no podemos avanzar si no hemos consolidado la primera etapa del BRT y sus alimentadoras. Vamos a ordenar las rutas, vamos a generar mejores tiempos de frecuencia y por supuesto también vamos a hacer una apuesta a ir renovando a gas comprimido
empezando por la ruta troncal. De hecho, ya el próximo año vamos a generar la compra de 10 unidades a gas comprimido, e incluso con una propia planta de gas que vamos a instalar en la terminal sur para darle servicio no solamente a la troncal nuestra, sino también a los concesionarios que se conviertan a gas para abatir los costos, que es muy importante en este tema, ir a abatir los costos en el consumo de combustible para ir mejorando también a su vez otras componentes del sistema. Si nos permite pasar a otro tema, Sí. el de la Operación Justicia para Chihuahua. Una expectativa de campaña aceptada, avalada, esperada. Viene el 2018, para unos parece que no se concreta el llevar a la cárcel a todos los que intervinieron en actos de corrupción. Hay personajes emblemáticos que siguen afuera, Duarte, el secretario de Salud Pedro Hernández, secretario de Hacienda, y la gente de repente tiene el desaliento. ¿Realmente se podrá concretar y llevar a la cárcel a estas personas? Bueno, a ver, yo pienso que el Operativo Justicia para Chihuahua ha cumplido con varios de sus objetivos más importantes. Pues tenemos 14 exfuncionarios del primer círculo de César Duarte en prisión, todos vinculados a proceso, y algunos ya incluso con sentencia condenatoria. Y por supuesto que la expectativa fundamental sobre la aprehensión del exgobernador está ahí, y lo sabemos, pero no hemos dejado de actuar en ese tema. O sea, no es fácil, por supuesto que no. Está refugiado en los Estados Unidos. Tuvimos que ir a presentar en septiembre pasado a la Procuraduría General de la República 10 órdenes de aprehensión del Fuero Común para solicitar su intervención, y entendemos, así nos los ha hecho saber el propio Procurador General de la República, que están listos ya con el procedimiento para solicitarle al gobierno de los Estados Unidos la detención provisional con efectos de extradición del exgobernador de Chihuahua. ¿Y en qué cambiaría la situación una vez que se solicite la extradición a las condiciones que han imperado durante el último año? Que fue muy difícil lograr la deportación de César Duarte solo por el pedido nuestro. Él tiene un proceso migratorio en los Estados Unidos, y ese proceso migratorio, ese trámite migratorio, pues le da cierta protección. No solo porque se ha detenido el proceso administrativo para deportarlo, sino porque si hubiera incluso una solución, una negativa de las autoridades administrativas de Estados Unidos para deportar, para aceptarle su residencia o sus trámites, él tendría la posibilidad de recurrir judicialmente a esa negativa, ¿sí? El trámite migratorio era muy difícil vencerlo con la simple solicitud de deportación. Lo vence la solicitud de extradición, porque cambia totalmente el régimen jurídico de César Duarte. Y eso es lo que pues nosotros hemos puesto ahora en manos de la Federación. ¿Por qué? Porque los gobiernos de los estados no podemos hacer el trámite de extradición. El tratado de extradición hace competente de manera exclusiva a la Federación a través de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros hemos calculado el tiempo que la Procuraduría General de la República se ha tardado en otros asuntos de otros exgobernadores con el que está corriendo para el exgobernador de Chihuahua. Por eso consideramos y creemos, y además así nos lo han manifestado, que prácticamente está todo listo para esa solicitud. ¿Tiene usted confianza en la Procuraduría Federal? A mí se me ha dicho una y otra vez, tanto por el presidente de la República como por el procurador encargado del despacho, que es Alberto Elías Beltrán, que colaborarán con el Ministerio Público de Chihuahua y con la Fiscalía General del Estado para aprehender a César Duarte.
que no habrá obstaculización ni tácticas dilatorias. Una y otra vez le he preguntado al procurador, tengo próximamente una cita con él, lo he visto en 3 ocasiones, desde que es encargado de despacho, y ya lo había visto antes otras 2 cuando era subprocurador de Asuntos Internacionales. Él me ha comunicado que prácticamente está todo listo. Las traducciones, la homologación de los delitos que le imputamos a la legislación norteamericana, que eso es una parte muy importante. Hay expresiones del procurador en el sentido de que nuestros expedientes, nuestras carpetas de investigación han sido integradas como de manual. Es una expresión textual. Dice, a ver, estas carpetas han sido entregadas como de manual. Pues claro, hemos hecho un trabajo de investigación muy importante. Una vez que solicite la extradición, ¿hay la garantía entonces de la detención y que sea traído a México, al país, a Chihuahua? Nosotros hemos pedido al gobierno de Estados Unidos que no deje de mantenerlo ubicado. Ellos lo tienen ubicado. Sí está ubicado. Sí está ubicado. Sí está ubicado. Ahora, que puede sustraerse de la acción de la justicia también en Estados Unidos, como lo ha hecho de acá, por supuesto que también lo puede hacer. Por el momento no es el caso. Hasta donde tenemos información, no. Lo tienen ubicado y esto es muy importante. El exgobernador tendrá pues 2 alternativas. Litigar la extradición o allanarse a la solicitud de extradición y enfrentar el juicio. ¿Pro y contras de cada caso? Bueno, yo creo que... ¿Por qué allanarse? ¿Cuál sería el beneficio? Pues acelerar los tiempos de algo que es irremediable para él. Es ineluctable que el exgobernador de Chihuahua enfrente la justicia en el estado porque tiene 10 órdenes de aprehensión emitidas por el Fuero Común, por jueces locales, una de carácter federal por la FEPADE, tiene 11, más las que se le acumulen en estas semanas por venir. ¿Hay más todavía? ¿Para el exgobernador? Sí. Sí, nosotros tenemos abiertas varias carpetas, siempre lo hemos dicho, que mientras no se haga la extradición, nosotros podemos sumar al expediente las causas penales que tengamos en curso. ¿Y ahorita pudieran ser qué? ¿2, 10? No, hay 3 o 4 investigaciones más sobre el exgobernador. Y un asunto que también quiero aclararlo, hay otras muchas más carpetas de investigación sobre otros exfuncionarios, incluso sobre varios de los mismos que están ahorita en la cárcel. Nosotros no hemos parado en este tema. Esta es una tarea que es permanente en el caso de la Fiscalía General del Estado y del Grupo Anticorrupción que hemos creado. Estamos trabajando incluso sobre nuevos objetivos y sobre investigaciones muy importantes. Vienen nuevos aseguramientos y procedimientos de embargo de propiedades que hemos estado descubriendo. ¿Del exgobernador? Tanto del exgobernador como de otros exfuncionarios públicos de su primer círculo. Porque, pues conforme las investigaciones se han redondeado, pues obviamente ha ido saliendo muchas más cosas. Todo el tema de los prestanombres, que esos son los casos, Sergio, más complicados de demostrar ante un juez. Y son los casos que se llevan más tiempo. Pero claro que hay manera de probarlos. Y claro que hay elementos para probarlos, pero se tarda uno mucho más. Porque pues, tiene que ver con reunir no solamente el testimonio, sino también la prueba documental, las periciales, la investigación de documentos. Hay en estos temas incluso investigaciones sobre la actuación de muchos funcionarios
que alteraron documentos, incluso de carácter registral. Por supuesto. ¿En serio? Claro, porque ya cuando se vino la elección y que ganamos, empezaron a generar una serie de movimientos, empezaron a vender propiedades, ¿no? Muchas propiedades, resulta que los rancheros encargados ahí del ganado resultaron los propietarios de los ranchos, ¿sí? O sea, una cosa muy burda que se hizo, ¿no? Entonces hemos venido consiguiendo también testimonios en ese sentido. Entonces las investigaciones continúan, y este es uno de los temas en los que Chihuahua tiene logros muy importantes. A ver, en ninguna parte del país, se han abierto cerca de 37 carpetas de investigación como nosotros en términos de corrupción política. Más las que faltan. Más las que faltan, con 14 personas vinculadas a proceso en el estado de Chihuahua y de los colaboradores importantes del exgobernador. Entonces, claro que la expectativa pues es el exgobernador, porque ese es el compromiso además. E incluso toda nuestra estrategia ha sido precisamente irle cercando todo su círculo, precisamente para robustecer las acusaciones contra él. Un poco la estrategia de la pasta de dientes, ¿no? Apretamos abajo para que salga arriba. Y lo hemos conseguido. Testimonios que señalan con toda claridad cómo planeó, cómo organizó, instruyó, dirigió y se benefició personalmente de varios desvíos de recursos públicos en el Estado. Entonces, sí se ha complicado esa detención, pues porque a diferencia de lo que dijo, ¿no? Y aquí me van a tener enfrentando a la justicia, claro, y aquí voy a estar yo para dar la cara porque nada tengo que esconder, pues sí está ya refugiado con trámites migratorios, y lo que sí es cierto es que nosotros estuvimos deteniendo el hecho de pasarle a la Procuraduría General de la República los expedientes. Pues porque queríamos tener un mayor control, claro, del proceso nosotros. Y porque suponíamos pues, que con la política de Trump y que va a deportar a los malos mexicanos y que, ¿no? Dijimos, no, pues inmediatamente nos van a apoyar con esto. Pero el régimen norteamericano, el sistema norteamericano también está colapsado por el sistema migratorio. Por eso muchos maleantes incluso se están refugiando en el proceso migratorio. Y ahí es donde se refugió Duarte. Eso se acaba con la solicitud de la extradición. Y por supuesto que confiamos en que la Procuraduría pues, actuará conforme derecho. El presidente a mí me dijo, nosotros, si hay investigaciones, expedientes serios, acusaciones serias, formales, contra el gobernador, no vamos a objetar ni a hacer obstáculo. Bueno, pues ya les entregamos 10. Vamos a ver los resultados. Pues queremos que actúen. Gobernador, antes de terminar esta entrevista quisiera darle otra vez participación a la ciudadanía. ¿Qué es lo que le piden al gobernador Javier Corral? También fuimos a las calles para platicar con algunos con quienes tuvimos la oportunidad de encontrarnos y esto es lo que le están pidiendo al gobernador. Pues que nos ayude simplemente al pueblo. O sea, está muy gacho ahorita el transporte público y ahorita, la verdad, andar de estudiante en estos momentos está muy difícil. O sea, es decidir o estudiar o trabajar, una de dos. Y es muy difícil encontrar un trabajo de medio tiempo y si no tienes, lo pierdes. O sea, la verdad, que nos ayude mucho a los estudiantes. Eso sí, la verdad. El transporte, que baje la tarifa del transporte y pues no sé, nomás eso sería lo principal, el transporte, porque somos estudiantes, sería eso lo principal. Bueno, no sé cómo explicarlo, en las becas que proporciona el gobierno, es un poco complicado de
entrar a ellas, o sea, lograr llegar a ellas y no más. Ajá, accesibilidad. Pues un poco de mejor seguridad, nada más. Pues sí, y teniendo seguridad lo demás pues llega solo. Seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues estamos muy inseguros ahorita, hay mucha robos, delincuencia y cosas de esas. Pues que baje el camión más que nada, porque sí está carito. También que pues limpien los parques porque están muy feos y que pongan alumbrado en las colonias porque por la noche se pone muy mal y pues rescatar las casas también, las que están muy pues dañadas, para las personas que pues no cuentan completamente con el recurso. Y pues las casas están muy caras y muy sencillas realmente, así que yo le pedí eso. Pues sí, que sea honrado y que a lo mejor, no sé, los impuestos, que no cobre tantas las tenencias, todo ese tipo de detalles que nos afectan. No sé, tenencias, ¿qué más? ¿Qué aparte de las tenencias? No sé, los impuestos, todo ese tipo de detalles que nos ayude porque sí nos está afectando. Transporte público, transporte público que esté en buenas condiciones. Pues que últimamente hay mucha inseguridad, mucho narco y siempre andan libres en las calles. ¿Alguna de las expresiones, gobernador, que recogimos el día de hoy? ¿Algún comentario? Bueno, nosotros pudimos saldar este año la enorme deuda que teníamos con cerca de 20,000 estudiantes de educación superior a los que se les había incumplido el pago de la beca de manutención. En un esfuerzo extraordinario pudimos conseguir los recursos para empatar con la federación y saldarle este estímulo a los estudiantes universitarios, las becas de Pronaves. En realidad a estos estudiantes la educación les resulta, al final de cuentas, gratuita. La educación bajo un esquema de beca con este tema de la manutención les resulta gratuita. No solamente se trataba de recuperarles o de pagarles lo que se les debía, sino que volviera a Chihuahua a utilizar este fondo y vamos a poder cubrir también de nueva cuenta para este próximo año a más de 15,000 estudiantes universitarios a los que la educación les resultará gratuita. Y también estamos incrementando el fondo de becas para todos los niveles, ya en términos generales, que tiene que ver con apoyar a los jóvenes de todos los niveles educativos, desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, tanto por su calificación como por su situación económica. Y efectivamente, la queja que aquí está planteada la hemos recogido. Al hacer un sistema mucho más flexible en el que se presente un formato en el que el joven nos haga la solicitud del padre de familia y la podamos procesar de una manera más transparente y en donde podamos meterlas todas a un comité de evaluación. Antes las becas se otorgaban por grandes paquetes. Y entonces había una reunión en la ciudad de Chihuahua de directivos de universidades y de escuelas. Entonces decía, oye, yo tengo ahora aquí 4,500 y yo tengo 5,000 acá. Y así se repartían, sin saber realmente si estaban llegando a la gente que más lo necesita. Y por supuesto, vamos a evitar esa discrecionalidad. Vamos a mejorar el sistema, a transparentarlo, para que todo aquel que necesita realmente de una beca y que tiene además el desempeño, el aprovechamiento, le sea beneficiado. Por ello estamos incrementando el fondo para las becas en general en el Estado y vamos a continuar con la beca de manutención para la educación superior. Vamos a hacer muchas cosas adicionales en educación. Un programa que yo tenía contemplado para el primer año, pues no hubo manera de hacerlo porque no tuvimos. Yo quería entregar desde el primer año a los niños y a las niñas de las escuelas más pobres de Chihuahua uniformes escolares, no solamente su vestido, sino también el calzado. Ahora lo voy a poder hacer.
en una primera etapa para cubrir a las escuelas de preescolar y de primaria, las más pobres del Estado. Un programa de cerca de 70 millones de pesos para el año que entra. Y entonces vamos a mejorar los apoyos en educación. También debo decir, como ya lo informé, bueno, el tema del transporte es nuestra meta, las alimentadoras es el tema siguiente que estamos haciendo, pero sería demagógico decir que vamos a bajar la tarifa, porque eso no es posible. No podemos pedir mejores unidades, mejor servicio, camiones nuevos, condiciones, y también no tomar la realidad de lo que significa el costo del transporte. Lo que sí digo es que la troncal seguiremos manteniendo nuestra misma tarifa, pero mejoraremos las condiciones y el servicio a cambio de esa tarifa. Por eso estamos obligando a los concesionarios a la renovación del parque vehicular. Hicimos ajustes a la tarifa con el propósito y con la obligación de comprometerlos con la organización, el ordenamiento, la mejor atención y mejores unidades. Más unidades para que haya más frecuencia y la gente pueda tener mejores tiempos. Y tenemos un cronograma de compromisos de concesionarios con nosotros y lo vamos a hacer. Estamos trabajando en el tema de la seguridad y por supuesto que pues hay otros temas que corresponden a otros ámbitos de gobierno, como el alumbrado público, la limpieza de las calles, el cuidado de los parques y los jardines. El municipio. Pues es el municipio. Pero por supuesto que seguiremos colaborando con el municipio para que mejore la prestación de los servicios. Con Chihuahua lo estamos haciendo en varias obras. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando para mejorar la infraestructura. En lo que son instalaciones del gobierno de Chihuahua, traemos un programa de mantenimiento muy importante, sobre todo en instalaciones deportivas. Vamos a rehabilitar las instalaciones deportivas de Peapa en un programa muy importante de mantenimiento y de recuperación de espacios. No se le ha dado mantenimiento desde hace muchos años a varias de las unidades deportivas en el Estado. Qué contradicción, ¿verdad? Es una contradicción, que además son fuentes de ingreso, varias de ellas para el Estado. Y vamos a tener ahí un programa de obra pública muy importante en remodelación y creación de nuevos espacios deportivos. Vamos a lanzar un programa de polideportivos en el Estado el próximo año, que también es donde estamos atajando los problemas de inseguridad. Y pues referente a la seguridad, a mí me llama la atención que dicen, pues es que hay muchos más robos y hay esto. Y la verdad es que lo que existe en el Estado fundamentalmente es una estadística de homicidios dolosos. Hemos podido contener otros delitos, pero también la descalificación permanente y la magnificación permanente pues hace que la gente diga, es que hay una cantidad... No, está además focalizado los homicidios entre quienes participan de manera directa con el problema de las drogas. Y están involucrados en este delito. Acabamos de tener un evento de alto impacto en Ciudad Juárez, en una esponchadora, en donde, bueno, todas las investigaciones, o las investigaciones que ya hemos podido tener, porque ya conseguimos incluso videos, ya hemos identificado a los personajes, se hizo todo el tema forense, los servicios periciales. Bueno, pues todo lo que nos indica es que estaba ahí un centro de venta de droga al menudeo y de metanfetaminas, del cristal. Y es ahí donde está la disputa entre estas bandas. Y está pues localizado. Por supuesto que sea de cualquier manera, y aunque sean vendedores de cristal, por supuesto que no debemos de permitir que estos hechos ocurran y no pueden quedar ni deben quedar impunes, independientemente de quienes estén o no participando, involucrados directa o indirectamente con el trasiego de drogas. Y no quedará impune. Ya estamos en una investigación. Es más, puedo informar que a las pocas horas logramos la individualización de quienes participaron en nuestros eventos y pronto tendremos noticias.
Gobernador, el tiempo se nos ha terminado. Si usted desea agregar algo más. No, pues a esta agradecer el espacio, la oportunidad de platicarles de lo que estamos haciendo. Ya viene el primer informe nuestro el próximo 1 de febrero del año que entra, ya el informe oficial, el que por ley nos permite además utilizar plataformas de difusión de contenidos y de propaganda para poder dar cuenta mucho más precisa de muchos rubros en los que los números son buenos, en donde los resultados son muy positivos y en donde tenemos que atajar pues una campaña que, aunque ya se ha reducido a pocos medios en términos reales, de descalificación permanente, de ataque sistemático, debe la población tener derecho a la información de lo que estamos haciendo. Una pregunta y una respuesta que le pediría a muy rápida. ¿Los chihuahuenses nos debemos de preocupar de los resultados electorales del 2018 en cuanto a la presidencia de la República? Yo creo que no. Me parece que no debemos de preocuparnos, lo que debemos hacer es ocuparnos, es participar, es distinguir muy bien las opciones que tenemos. Yo trabajaré, pues como he trabajado con la actual federación, de manera coordinada cuando así se quiera y se pueda hacer. Para mi fortuna, se está configurando en el país una alternativa que considero yo muy viable, a la que he llamado muy esperanzadora, que es el Frente Ciudadano por México. Actualmente pasa por una etapa de cierta tensión, pero creo que sí se va a concretar. Y digo que es muy esperanzadora sobre todo para mí desde mi punto de vista político, porque no solamente sería una coalición electoral muy competitiva frente al régimen y frente a la propuesta de López Obrador, sino también sería la posibilidad de un primer gobierno de coalición en el país que trabaje en pluralidad y que pueda generar reformas importantes, sobre todo en el sistema hacendario y federalista. Entonces, no creo que nos debemos de preocupar. Para nosotros no va a cambiar ni el ritmo de trabajo, ni los objetivos, ni las acciones. Y adelanto que continuaremos con la Operación Justicia para Chihuahua. Y lo que de entrada atajo o adelanto es que se va a decir que estamos actuando por cuestiones de carácter electoral. Pero quien haya visto la trayectoria de nuestra operación sabrá que durante todo este año y 2 meses hemos ido generando las distintas acciones conforme las investigaciones nos han dado. Y por supuesto que estamos cerrando investigaciones importantes en este mes y las cerraremos en los próximos meses del año que entra. ¿Coincidirá con las cuestiones electorales? Pues sí coincidirá, pero esos son los tiempos que se establecieron. Claro. Y por supuesto que lo haremos en función de nuestra promesa fundamental de hacer justicia para Chihuahua. Gobernador, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en ABC Noticias. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos.